Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy cocinamos para la hora del té. A mí me gusta muchísimo hacer esta pastelería del Tea Time, que siempre nos trae recetas clásicas como los scones, las confituras, las pastas para untar como la clotted cream. También hacemos, por supuesto, budines y demás. Y esos té que se sirven entre las 4 y las 5 de la tarde o a veces antes, según los países, siempre finalizan o generalmente finalizan con alguna torta un poco más importante y que tiene justamente el motivo de cerrar el té y a veces viene acompañado de una copa de champán o a veces de algún trago, según, por supuesto, el momento y la ocasión en la cual estemos nosotros trabajando o estemos celebrando. En esta torta que vamos a hacer hoy incluimos sabores que, si bien no son propios de los cultivos europeos, como es el caso del coco, siempre tuvieron muchísimo atractivo. Y entonces dentro de las pastelerías, tanto de Europa Central, de Francia y de Inglaterra, se utiliza muchísimo el coco como un elemento, que si bien no les es propio, el sabor sí lo tienen muy bien adquirido. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una torta de coco, una coconut cake o una torta de coco, que es una torta que va a llevar su masa, va a llevar una crema uniendo las distintas capas de la misma y también una mermelada. Entonces nosotros tenemos masa, tenemos crema y tenemos una mermelada para el interior. La masa es una masa blanca que vamos a hacer en base a claras. La crema que lleva en el interior también es una crema que vamos a hacer en base a claras. Y vamos a comenzar justamente con esa crema. Para hacer esa crema yo necesito hacer un almíbar. Entonces lo primero que vamos a colocar sobre fuego es una cacerolita que conduzca bien el calor. Vamos a agregar agua y vamos a colocar azúcar. Recuerden, siempre va el agua primero y después va el azúcar si queremos hacer un almíbar. Guardo de la cantidad más o menos un tercio para poder después ocuparlo en la batidora. ¿Qué voy a hacer con este almíbar? Lo voy a volcar sobre claras. Y si yo tengo almíbar y tengo claras, lo que estoy haciendo es un merengue, y un merengue de tipo italiano. Entonces recuerden que para hacer merengues cocidos como el italiano, nosotros debemos colocar claras en una batidora, guardar un poquitito de azúcar, a veces una pizca de sal, justamente para lograr este batido con muy buen volumen, y después volcar el almíbar cuando esté a una temperatura de 115, 118 a 120 grados sobre las claras y las dejamos batir. Hasta ahí tenemos un merengue italiano. Cuando ese merengue italiano haya llegado a temperatura ambiente, le voy a incorporar manteca o mantequilla. Entonces, ese merengue italiano se va a transformar en una crema de manteca hecha al merengue italiano. Es decir, una crema de manteca mucho más claras que las tradicionales que se hacen en base a yemas o yemas y huevos, o a veces hecha con crema inglesa. La crema inglesa, recuerden, hecha siempre con leche, yemas y azúcar. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que este almíbar empiece a hacer los primeros borbotones para comenzar a batir las claras. Y después recién nosotros vamos a estar en condiciones de tener esas claras montadas. Si yo las empiezo a batir antes, lo que voy a lograr es que las claras se pasen de batido, se hagan todas como cortadas, como si fuese una ricota, y después no quede bien la preparación. Acá ya empieza a hacer burbujas en los bordes, entonces ya puedo ir por lo menos a un batido tranquilo con eso. La manteca la tienen que sacar con tiempo de reflow por microondas para lograr que esté a temperatura ambiente, como una manteca pomada, en el momento de utilización. Las claras ya merengaron, están blancas. Vamos a incorporar el azúcar. Y ahora me fijo en el punto del almíbar. Como les dije, a partir de los 118, 120, ya este almíbar está listo. Y visualmente yo me doy cuenta porque en la superficie y en la base hay burbujas. No hay líquido, solo son burbujas. Entonces ya puedo ir sobre las claras para volcar este almíbar hirviendo. Las claras bien montadas, bajo la velocidad un poco y por el borde vamos haciendo caer
ese almíbar en forma de hilo. Digo por el borde para que el batidor no lo distribuya en las paredes de la cuba, que solamente se quede en el seno de la preparación, en las claras. Ahí, esto lo dejamos, ya no lo vamos a utilizar. Y esto, en vez de dejarlo al máximo, lo vamos a dejar a una velocidad media para que siga batiendo hasta llegar a temperatura ambiente. Si quieren, es el momento de aromatizar con esencia de vainilla. Entonces, colocamos la esencia de vainilla y así vamos a dejar batiendo a temperatura hasta que llegue a temperatura ambiente. Imagínense que el almíbar a 118 grados viene por encima de las claras, esta preparación está a 90 grados. La manteca funde a los 34, 35 grados. Si yo tiro la manteca ahora, esto queda todo un licuado que después no logro remontarlo más. En cambio, de esta manera, tranquilamente va a quedar ahí. Vamos a la preparación de la masa. Para la masa de esta torta, que también es clarita, vamos a hacer, por un lado, manteca o mantequilla con la mitad del azúcar que dice la receta. Si tengo 300 gramos, voy a utilizar 150 aquí. Entonces, esto lo vamos a batir y vamos a incorporar más o menos a ojo la mitad del azúcar. Elegí un bol grande porque acá voy a hacer la totalidad de la masa. Una vez que esto blanqueó, lo vamos a dejar reservado hasta que empecemos a hacer la preparación. Si ustedes notan que no se une, podemos incorporar un poquito de leche o crema de coco para que la manteca empiece a unir y a disolver bien. Esto es leche o crema de coco. Es uno de los productos clásicos de la pastelería, que en principio se utilizaba más en cocina, en la cocina thai o en la cocina vietnamita. Y ahora, desde hace unos 10 años por lo menos, de este lado del mundo, se utiliza bastante más dentro de la pastelería. Lógicamente, con los mismos batidores llenos de materia grasa no puedo batir las claras, que es el segundo paso. Entonces, vamos a colocar batidores nuevos, limpios, en bols de vidrio, y acá volcamos claras y vamos a empezar a merengarlas. El mismo efecto que hicimos en la batidora aquella, ahora lo hacemos aquí. Las claras enseguida van a hacer una espuma blanca y ahí le podemos empezar a incorporar el azúcar. Les decía que la leche de coco es el producto que se obtiene de la fruta, de la nuez de coco, de la fruta de la palmera cocotera, que se hace con partes iguales de agua hirviendo y la pulpa del coco fresco. Entonces todo eso sufre un proceso hasta obtener esa leche de coco, que es distinta del agua de coco que muchas veces uno toma en las playas de Brasil o del trópico, que es directamente el agua que está en el interior. Esto es la pulpa blanca, molida, mezclada con agua hirviendo hasta lograr obtener esa leche o crema de coco. En muchos países es interesante porque para la recolección de los cocos justamente se hacen los cocos que están en esas palmeras tan altas. Entonces se tienen macacos entrenados o monos entrenados para bajar los cocos y así, entonces tirarlos abajo y así que los puedan recoger. Hay una raza en Malasia muy clásica que son los pigtail macacos, que son los que utilizan para recolección. Vamos a armar la masa. Para la masa entonces teníamos la manteca, incorporamos un poco de estas claras a nieve merengadas y ahora vamos a incorporar los secos que previamente los tenemos que tamizar. Tenemos harina de trigo que vamos a tamizar con polvo leudante y una pizca de sal. El polvo leudante más o menos una cucharadita de té, unos 10-12 gramos y una pizca de sal. Todo eso lo tamizamos y lo vamos a incorporar. Es interesante cuando ustedes tienen dentro de las recetas alguna que incluya solo claras, porque es lo que más sobra en la pastelería, porque lo que más se utiliza son las yemas para cremas pasteleras y para hacer tantas preparaciones como los flanes, las crème brûlée. Entonces siempre van quedando las claras y no todo es merengue dentro de la pastelería, entonces ahí vamos a trabajar.
No es una masa muy aireada, es una masa de un cake, por eso no supongan que van a encontrar una masa como de un genoise. Vamos uniendo el resto de la harina, el resto de la leche o crema de coco y finalmente vamos a agregar el resto de las claras merengadas. Es una preparación que no le agregamos ralladura de limón ni ninguno de esos otros elementos, porque lo que buscamos es justamente que quede así con el sabor del coco. Sí podríamos ponerle un poco de coco rallado reemplazando a la harina, pero ya con el sabor de la crema va. La masa está lista, vamos a buscar los moldes entonces. Moldes o tarteras o moldes, lo que llamamos cinturas, o los moldes de silicona serían los ideales para moldearlos. Pueden hacer 3 o 4 discos de masa según el diámetro que elijan. Generalmente podemos hacer esta torta en un diámetro de 20 o de 24 centímetros. Para 20 utilizan esta receta, para 24 o 26 centímetros utilizan el doble de lo que yo hice en este momento. Vamos a estirar la masa. Ya tenemos el horno precalentado, 170 grados aproximadamente, para lograr que esta masa cocine al cabo de 15, 18 minutos. Vamos a colocar la masa y ahí la dejamos. Una vez que la masa está lista, nosotros lo único que tenemos que hacer es retirarla y ir despegando los discos y mantenerlos en el frío hasta que vayamos a utilizarlos. Vamos a la crema de manteca. Por ahora tenemos el merengue que ya está a temperatura ambiente. Lo que vamos a ir haciendo es agregar la manteca pomada en cubitos, que va a aprovechar eso último que tiene de calor el merengue para unirse. Vamos agregando de a poco, por eso está cortada así en cubos, y la manteca o mantequilla va a ir fundiéndose muchas veces. Poco a poco va fundiendo sin llegar a ser líquida. Estas cremas de manteca hechas con merengue italiano son las ideales para cuando uno tiene que después teñirlas, porque se pueden teñir con colorantes vegetales o colorantes alimentarios, y entonces después tenemos cremas de manteca, por ejemplo, con sabor a fresa, y le agregamos algo de colorante rojo o de limón y algo de colorante amarillo, y así las vamos trabajando. Siempre llega un punto en que la crema aparece toda como cortada y después la crema realmente emulsiona en una crema muy lisa y muy pareja. Vamos a dejarla batiendo un poco ahí. Voy a buscar un bol para retirarla una vez que la preparación esté. Y acá tenemos entonces los discos de masa que los separamos con cartones. La masa es muy húmeda, entonces no vamos a necesitar nosotros tener ningún tipo de almíbar para poder armar la misma. Retiramos la crema de manteca y van a ver cuál es la textura de la misma. Esto está muy bien. Muchas veces quizás la crema se quede líquida, entonces lo que hacen es retirar una parte de la crema y enfriarla, y después la vuelven a batir. O a veces le agregan unos cubitos extras de manteca fría. Entonces la manteca vuelve a emulsionar, esta crema de manteca vuelve a emulsionar. Y cuando quedan cubitos de manteca o grumos de manteca que no están del todo fundidos, lo que tienen que hacer es justamente sacar 1 o 2 cucharadas, fundirlas en el microondas y después volverlas a incorporar. Entonces, acá tenemos, ven, la crema está muy bien homogeneizada, muy bien emulsionada, realmente tiene un muy buen aspecto. Siempre la crema de manteca tiene como un brillo sedoso, justamente, o un brillo graso. Es un término que muchas veces se utiliza para los minerales, pero en este caso para la crema de manteca podríamos llegar a utilizarlo.
¿Qué es lo que hacemos? Vamos a untar con muy poca cantidad de crema de manteca los discos, porque también tenemos que hacer los costados de esta torta. Entonces, untamos así, uno, otro y otro. Recuerden que siempre que arman tortas del estilo sándwich, hacen todo sobre la mesa de trabajo y después van montando como si fuesen alfajores o sándwich, pero siempre tienen que trabajar sobre la mesada. Con la espátula vamos poniendo una capa delgada que después se nota muchísimo dentro de la preparación, y después lo que tenemos es una mermelada de frambuesas o de frutas rojas, puede ser de frutillas y puede ser una jalea. Si la queremos bien transparente también puede ser una jalea. En este caso es de mermeladas, es lo que los franceses llamarían una framboise pépin. ¿Por qué? Porque es la frambuesa con los pépins, con todas las pequeñas semillitas que tiene sin tamizar. Entonces a veces eso le da un crocante extra. A veces no lo queremos, pero muchas veces queda como un detalle dentro de las texturas que pretendemos encontrar dentro de la torta. Colocamos acá esta final. Con mermelada de damascos también puede quedar muy bien, o de casis, que le da un toque más amargo a la preparación. Y entonces vamos a ir montando los discos. Ellos tienen unos discos de cartón, entonces vamos a montar uno sobre otro. Montamos el último siempre invertido con un mismo disco de cartón. Nos ayudamos para taparlo. Ustedes tienen que verlo de esta manera. Ahí estamos. Y muchas veces lo que conviene con esta torta es después dar la vuelta. No se preocupen, eso es la mermelada. Entonces, al dar la vuelta nos va a facilitar después el corte, porque la mermelada va a ir penetrando justamente en la masa y la manteca, que está dura, va a quedar por encima. Entonces no voy a arrastrar tanta mermelada a la crema de manteca. Eso lo pueden hacer. Yo tengo una torta ya que está fría, que está en la heladera, y entonces me va a servir para mostrarles un poco cómo es la terminación justamente de los bordes. Porque crema de manteca en el interior lleva muy poco. Lo que lleva más es justamente en los bordes y en la superficie. Es una torta más grande porque es una torta que tiene justamente el doble de receta en la masa y en la crema. Entonces, nosotros acá tenemos la torta que yo les dije antes de 26 centímetros, donde tenemos doble receta de masa y doble receta de crema. Entonces, muy fría la torta, lo que hacemos es pasarle una capa delgada por los bordes. Así sellamos la mermelada y ya no se va a salir más. Con una espátula, ayúdense, siempre las espátulas de pastelería tienen que ser flexibles para acompañar el movimiento del ingrediente que nosotros estemos trabajando en ese momento. La espátula para un pastelero es el cuchillo de un cocinero, es como la herramienta arma, podríamos decir, más útil. Tienen que acostumbrarse a tener alguna con la cual se sientan cómodos para poder trabajar, y así entonces después no hacen agua. Las recetas hechas con coco siempre tienen muchísima aceptación, y eso que es un elemento que prácticamente no se consume con la fruta verde o la fruta en sí, tanto en la mayoría de los países, sacando los países más tropicales, y sin embargo el coco rallado y la leche de coco es de los que más productos tiene. La leche de coco, si bien tiene menor contenido en materia grasa respecto al resto de las frutas secas, como la nuez, las almendras y las avellanas, sin embargo, la calidad de la grasa que posee esa nuez de coco o ese coco es quizás no tan saludable, ya que tiene ácidos grasos saturados, que a veces no es tan factible de encontrar dentro de las frutas, y no, si bien no podemos asegurar, ¿no es cierto?, sobre que sean malignos o benignos, o depende, por supuesto, de las cantidades que los consumimos, es algo a tener en cuenta en el consumo justamente del coco. Así que
tenemos, ven, la torta la vamos a hacer prolija en los bordes y en la superficie. Y una vez que tengamos todo esto bien prolijo, lo que vamos a hacer es agregarle coco rallado en los bordes. Mientras yo le voy agregando ese coco rallado en los bordes, ustedes van a ir al paso a paso para hacer esta torta de coco. Torta de coco. Para la masa, blanquear 120 gramos de manteca con 150 gramos de azúcar. Merengar 150 gramos de claras con 150 gramos de azúcar. Tamizar 280 gramos de harina con una pizca de sal y una cucharadita de polvo leudante. Unir los batidos con los secos y agregar 200 centímetros cúbicos de leche de coco. Colocar la masa en 4 cinturas de 18 centímetros de diámetro. Hornear a 170 grados centígrados por 15 a 18 minutos. Para la crema de manteca, hacer un almíbar con 240 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua. Batir 120 gramos de claras con 2 cucharadas de azúcar. Volcar el almíbar a 120 grados centígrados sobre las claras. Continuar batiendo hasta entibiar. Unir 300 gramos de manteca pomada al merengue italiano tibio. Batir hasta emulsionar. Untar las capas de masa con la crema de manteca y dulce de frambuesas. Armar la torta en torre y revestir con crema de manteca. Cubrir la torta con coco rallado. Esta torta ya está lista, está fría, entonces vamos a cortar una porción para que ustedes vean cómo es el interior de la misma y ver el perfil que tiene. Si bien es muy simple, es muy interesante para poder ver justamente cuál es el interior de la torta. El resto lo vamos a presentar. Entonces ahí vamos a terminarla con un poco de un coco que está en láminas, así está secado, pero en vez de estar rallado, está justamente sacado como si ustedes hiciesen uso del pelapapas para justamente sacar estas láminas de coco y después secarlas en el horno. Es un coco rallado tailandés. Vamos a ponerle un poquitito de azúcar roja, un azúcar de frambuesas por encima para completar y que no quede tan inmaculada. Y después algunas mentas para terminar la decoración, sobre todo del plato. Es una torta muy rica que les va a gustar a todo el mundo y ustedes pueden sin duda quedar bien con una receta simple, pero que realmente va a tener mucho éxito. Así que espero que les haya gustado esta torta de coco y será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.